Black, tu maldito, tu insolente e indignante existencia tomaste a una. Me dijeron que la compañera que tienes es una esclava, una condición que resulta inaceptable y moralmente reprochable. Las personas no son pertenencia de nadie, no deben ser tratadas como objetos sin voluntad ni dignidad. Las palabras de Motoyasu estaban combinadas entre rabia y seriedad, reflejando una indignación profunda que nacía desde lo más íntimo de sus convicciones, impregnadas de un sentido de justicia firme e inquebrantable. Aunque para Black todo lo que salía de él solo era como una mera mosca zumbando con intenciones de distraerlo, un ruido irrelevante que no lograba atravesar la fría barrera de indiferencia que lo envolvía. Claramente ignoró cada palabra, como si aquellas acusaciones carecieran de peso o importancia en su mundo. Main. La principal razón por la cual Motoyasu sabía que Raphtalia era esclava solo se posó a su lado mientras apoyaba las palabras dadas por el héroe de la lanza, adoptando una postura aparentemente leal y alineada con su discurso. Aunque en sus adentros solo se mantenía feliz y extasiada por lograr exponer a Black ante todos, disfrutando con una satisfacción casi venenosa el desarrollo de los acontecimientos. Si pudiera decirle mentalmente algo al Saiyajin oscuro sería que se vaya a la mierda por tratarla como si fuera una basura e ignorarla cuando era su compañera, dejando escapar en ese pensamiento todo el rencor y la humillación acumulada. Motoyasu solo seguía hablando acerca de que un héroe de otro mundo no debía tener esclava, insistiendo con determinación en sus ideales y principios, intentando imponer su visión de lo correcto. Sin embargo, antes de seguir alguien lo tomó del hombro, deteniendo su discurso en seco y devolviendo la atención al momento presente. Motoyasu, debes comprender con claridad y serenidad que este no es el momento para discutir ni dejarse llevar por impulsos. Estamos a nada de pelear en la ola y no podemos distraernos bajo ninguna circunstancia. Puedes arreglar este asunto después, cuando la situación sea más estable y segura. Ren, consciente y analizando cada detalle de este momento, sabía perfectamente que entre los cuatro no debían discutir, menos en este momento, siendo el más importante y razón principal por la que fueron traídos a este mundo, entendiendo con precisión estratégica que cualquier conflicto interno podría poner en riesgo no solo la misión, sino también sus propias vidas. Motoyasu solo se quedó callado por unos breves segundos, sumido en un silencio denso y cargado de tensión. Sus manos estaban apretándose conteniendo toda su rabia, como si cada músculo reflejara la lucha interna que libraba por mantener el control. Recapacitó toda la situación y sabía que Ren tenía razón, comprendiendo con pesar que no era el momento adecuado para discutir o pelear, por más que su orgullo le exigiera lo contrario. TSK. Tienes razón, lo admito a regañadientes, pero escúchame bien, Black, y grábate cada palabra. No creas que te has salvado, porque después de que terminemos la ola seguiremos nuestra conversación, y entonces no habrá interrupciones. Intentó acercarse a Raphtalia con intenciones de hablarle, avanzando con determinación contenida, sin embargo antes esta última lo interrumpió, alzando la voz con firmeza inesperada. ¿De qué está hablando? Sus palabras no tienen sentido para mí. Black Sama nunca me haría algo malo, confío plenamente en él es una buena persona, alguien digno de respeto y lealtad. Exclamó Raphtalia mientras dejaba su pose neutra, mostrando una convicción inquebrantable, aunque eso mismo no aplicó para Black, quien solo se mantuvo callado, observando en silencio con una expresión difícil de descifrar. Claramente la actitud defensora que tomó la Raccoon sorprendió tanto al héroe de la lanza como a sus compañeros, quienes intercambiaron miradas de desconcierto ante aquella inesperada reacción. Main rápidamente se acercó con cuidado y solo se posó detrás de Motoyasu, acercándose lo suficiente como para no ser notada por los demás, volviéndole a susurrar con una voz suave pero cargada de intención. Motoyasu-sama, piense con claridad, seguro que el héroe del escudo tiene amenazada a la chica, debe haber algo oculto que no estamos viendo, no se deje engañar por apariencias tan fácilmente.
Claro, eso debía ser una idea que tomó forma con rapidez en su mente, reforzando su convicción. Pensó Motoyasu, aferrándose a aquella conclusión dada por Mein como si fuese la única verdad posible en medio de la incertidumbre. No se preocupe, señorita, puede confiar en mí, estoy aquí para ayudarla, no tiene por qué tener miedo, mientras yo esté presente nada le ocurrirá. Motoyasu, no importándole el espacio personal de la semihumana, impulsado por su propio sentido de justicia y una confianza casi ciega, intentó tomarla de la mano, extendiendo su brazo con decisión. Pero a escasos centímetros de lograr su cometido, en ese instante suspendido en el tiempo, una mano lo tomó impidiéndolo avanzar, deteniendo su movimiento con una firmeza inesperada. Black, quien para sorpresa de todos, pues no habían logrado ver cuando éste se había movido de su lugar, apareció frente a él con una presencia imponente y silenciosa, como si siempre hubiera estado allí. Ya es suficiente, Motoyasu. Pronunció Black, mirando fijamente a los ojos del nombrado, sosteniendo su mirada con una intensidad que dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder. El ambiente se sentía tenso y cargado, como si una presión invisible oprimiera cada rincón del lugar, impregnando el aire de una inquietud palpable. Pues dos héroes en cualquier momento podrían estallar en una pelea, dejando entrever que la calma presente era solo una frágil ilusión a punto de romperse. Sin embargo, un sonido de reloj tomó la atención de todos en la sala, resonando con una precisión inquietante que cortó cualquier atisbo de confrontación inmediata. Reme y Tsuki estaban atentos por si ambos terminaban peleando, estando dispuestos a detenerlos a cualquier costo, firmes en su determinación y con la tensión reflejada en cada uno de sus gestos. 30 segundos para que empiece la ola de la calamidad, un anuncio silencioso pero devastador que pesaba sobre todos como una sentencia inevitable. Tanto Black como Motoyasu movieron un poco la mirada, notando el temporizador que estaba a nada de finalizar, conscientes de que el verdadero desafío estaba por comenzar. Black dejó ir el brazo de Motoyasu, y con UTSK por parte de Motoyasu solo se empezó a alejar, volviendo con su equipo junto a Mein, mostrando un desdén apenas disimulado mientras se retiraba con una actitud altiva. Black por su parte solo se quedó quieto mientras Raptalia se posaba a su lado mirando algo molesta a Motoyasu por tratar de esa manera al Saiyajin de ropas oscuras, reflejando en su expresión una mezcla de desagrado y lealtad inquebrantable. 5 segundos, el tiempo reduciéndose a un suspiro, marcando el inminente inicio de lo inevitable. Los otros dos héroes solo pudieron dar un leve suspiro de alivio, breve y contenido, como si ese instante de tregua fuera lo único que podían permitirse antes del caos. De momento, claro, porque en el fondo sabían que aquello era solo el preludio. Motoyasu, Ren y Tsuki. Los tres se quedaron viendo fijamente los últimos segundos antes de empezar, atrapados en ese instante suspendido donde el tiempo parecía dilatarse. Cada uno de ellos sujetaba su arma sagrada con fuerza, aferrándose a ella no solo como herramienta de combate, sino como símbolo de su resolución. Tal vez estaban nerviosos y a la vez impacientados por saber qué ocurriría, emociones que se entrelazaban formando un torbellino interno difícil de contener. Por su parte, Black solo se cruzó de brazos, no teniendo ninguna emoción en su rostro aparentemente, aunque su quietud transmitía una serenidad inquietante, como si dentro de él se ocultara una tormenta lista para desatarse. Y cuando el tiempo llegó a cero, tanto los héroes como sus compañeros en ese momento fueron teletransportados. Todos aparecieron juntos mientras en todo el campo un gran estruendo resonó, profundo y estremecedor, como si las montañas y lo que estuviera por venir anunciara solo su inminente llegada con una voz antigua y colosal. El cielo se resquebrajó y una gran grieta se formó en la cima, desgarrando la bóveda celeste como si fuera un frágil cristal incapaz de contener lo que emergía desde su interior. Las nubes mismas se desmoronaban, fragmentándose en un espectáculo caótico que acentuaba la sensación de un desastre inevitable.
Y en ese momento los rugidos y gruñidos de todas las bestias que a cada segundo aparecían por las grietas, se mezclaban en una sinfonía aterradora que erizaba la piel de cualquiera que la escuchara. Zombies, habían entre trolls y cíclopes hasta caballeros, los cuales portaban una armadura de acero, algunas dañadas y otros con partes faltantes, como vestigios marchitos de antiguas batallas condenadas al olvido. A sus lados habían insectos gigantes, cuya presencia añadía una dimensión aún más grotesca a la escena. Parecían ser avispas y moscas mutantes, con cuerpos deformes y movimientos erráticos que inspiraban repulsión y temor en igual medida. Y atrás de ellos, posado en una gran roca, se observaba una manticora, imponente y aterradora, dominando el campo con una presencia que eclipsaba incluso a las hordas que la rodeaban. La cual portaba 3 cabezas, una de león, majestuosa y feroz, símbolo de poder indomable. Otra parecía ser la de un perro, con cuernos de cabra y escamas de dragón, una aberración que desafiaba toda lógica natural. Y la última era la de un caballo con los mismos cuernos que la anterior, dotándola de una apariencia aún más inquietante y antinatural. Atrás tenía una serpiente larga como cola, que se movía con una vida propia, sinuosa y amenazante. Y su cuerpo era el de un tigre, fuerte, ágil y perfectamente diseñado para la destrucción. Esta solo dio un fuerte rugido, la cual resonó por todos los lados del campo de batalla, expandiéndose como una onda de choque que parecía sacudir la misma realidad. Tal vez incluso haya llegado hasta los pueblos lejanos, sembrando el pánico en corazones que aún no podían ver el horror que se aproximaba. En ese momento todo un ejército de zombies y cíclopes se lanzaron en la dirección de los 4 héroes y sus compañeros, avanzando como una marea imparable de muerte y caos. Tal vez alguno hubiera hecho algo si hubieran visto más abajo, si su atención no hubiera sido completamente capturada por la amenaza mayor que descendía desde lo alto. Sin embargo, se encontraban algo distraídos con la manticora que bajaba del desmoronado cielo, cautivando sus miradas con su imponente y terrorífica presencia. Y justo en ese, cuando estaban a punto de alcanzarlos todos los que se aproximaban, el tiempo pareció comprimirse en un instante cargado de tensión insoportable. Una gran explosión los hizo salir volando por todas partes, liberando una fuerza devastadora que interrumpió brutalmente el avance de la horda, y sacudió el campo de batalla con violencia descomunal. En un solo segundo todos movieron su mirada a la izquierda, viendo que Black había logrado desintegrarlos, dejando tras de sí un vacío donde antes avanzaba la amenaza, como si nunca hubieran existido. Incluso para Raptalia la hazaña lograda por él era demasiado impactante, superando cualquier expectativa y reafirmando la magnitud de su poder. Por parte de los demás solo pudieron preguntarse cómo lo había logrado, atrapados entre la incredulidad y el asombro absoluto ante lo que acababan de presenciar. En un solo momento el azabache de ropajes oscuras bajó su brazo con el cual había hecho su ataque, ejecutando el movimiento con una naturalidad que contrastaba con la devastación provocada. Caminó tranquilo pero seguro delante de todos, cada paso cargado de una confianza inquebrantable que imponía respeto sin necesidad de palabras. Para todos Black solo desprendía una aura de supremacía y dominio, una presencia abrumadora que parecía someter incluso al propio entorno. Para cuando se detuvo, Black solo alzó su voz, dando una orden simple pero clara, mientras señalaba una dirección en específico, con la firmeza de quien no espera ser cuestionado. Raptalia. Por allí. Muy cerca hay un pueblo aún con personas. El reino parece ser que no los hizo evacuar. Ve y encárgate de protegerlos. Yo me encargaré de estos. La semihumana captó perfectamente las palabras con sus orejas, las cuales estaban atentas a Black, reaccionando de inmediato ante el llamado del pelipalmera. Sí, Black-sama, dijo, y de golpe sin dudarlo salió disparada en la dirección que le dieron, impulsada por una lealtad absoluta y una determinación férrea de cumplir la orden encomendada. El suelo empezó a temblar con fuerza, como si respondiera a una energía invisible que lo atravesaba desde sus cimientos.
Las pequeñas piedras del alrededor saltaban y se movían por todas partes, vibrando de manera caótica bajo la influencia de aquella fuerza creciente. Y en ese momento todos vieron como Black se alzó en el aire, elevándose con una calma sobrecogedora que contrastaba con la agitación del entorno. Y para cuando terminó despegándose del suelo firme, suspendido en lo alto con una presencia dominante, el temblor se detuvo, como si el mundo mismo se sometiera a su voluntad. Una enorme presión cayó en todas las bestias cercanas, oprimiéndolas con una fuerza invisible pero abrumadora que parecía provenir de una autoridad superior incuestionable. La gravedad aumentaba con rabia y fuerza, intensificándose como si el propio mundo se rebelara contra aquellas criaturas invasoras. Los caballeros zombie empezaron a ser aplastados, dejando su forma original para pasar a ser meras masas de carne y metal combinados, irreconocibles y deformadas bajo el peso insoportable que los consumía. Los cíclopes y trolls, aunque podían aguantar con las justas, igual no podían moverse casi nada, sus cuerpos colosales reducidos a simples estructuras incapaces de responder ante tal poder. Intentaron lanzar sus enormes garrotes contra Black, sin embargo en un rápido movimiento Black creó una pequeña esfera de energía dorada en la palma de su mano, condensando en ella una energía pura y devastadora que irradiaba un brillo cegador. Esta salió disparada de golpe y a cada segundo que se movían se hacía más grande, expandiéndose con una voracidad imparable como si devorara todo a su alrededor. Para cuando todo a las bestias gigantes una gran explosión resonó una vez más, desintegrando todo a su paso, liberando una onda de destrucción absoluta que arrasó sin dejar rastro alguno. Es un maldito monstruo, fue la única palabra que pudo llegar a ellos para describir lo que se alzaba en los aires con majestuosidad e imponencia de un dios, incapaces de comprender o asimilar la magnitud de lo que tenían frente a sus ojos. Una entidad que trasciende toda lógica y entendimiento, cuya sola presencia impone terror y respeto, un ser que no solo destruye sino que domina, que no solo existe sino que somete la realidad misma a su voluntad, convirtiéndose en la encarnación viviente del poder absoluto e inalcanzable. Al menos eso sería para los seres de este mundo. A fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,